Mis amigos, los productores agropecuarios están atrapados sin que se vislumbre ninguna salida mientras prosiga la política actual. Pero esa política puede cambiarse si los productores toman conciencia que la democracia ha puesto en sus manos instrumentos que hasta ahora no fueron esgrimidos, pero que existen. Los productores agropecuarios están perdiendo la propiedad de sus campos porque no obtienen utilidades razonables. Mirado desde el punto de vista político, en el día de hoy el campo parece un ser invertebrado que carece de la estructura necesaria para mantenerse erguido y de pie. No ha demostrado ser capaz de torcer los acontecimientos para defender la actividad agropecuaria que realiza, al mismo tiempo que las libertades y derechos que lo asisten. Derechos como el de usar y gozar de su propiedad, ejercer una industria lícita y elegir mandatarios que inviertan adecuadamente los impuestos que se pagan, devolviéndole a los contribuyentes en obras y servicios los fondos que ha entregado. En este momento, los productores no son dueños reales de sus propiedades, en la medida en que no pueden quedarse con una parte razonable de las utilidades que se obtienen. Les están arrebatando los campos desde que les están literalmente quitando las ganancias que se originan en el capital invertido y en su trabajo personal. No perciben retribuciones razonables en estos supuestos. Sin aquella no puede existir la empresa privada, sin aquellas, las utilidades, ¿no? El valor de un bien de renta, como es una propiedad agropecuaria, está dado por las utilidades que recibe el propietario, que en muchos casos también es su directorio y su gerente. Si se hiciera una correcta contabilidad de la empresa agropecuaria, se vería que por el trabajo de conducción empresaria y de contralor que hacen los productores, en nuestro medio ese trabajo es gratis. El Estado ha decidido que no tengan ganancias. Lamentablemente, los productores rurales no han entendido que mientras no tengan la fuerza y la unión, que es el nervio de aquella, los frutos de cada mejora tecnológica o empresario que obtengan se los va a sacar el Estado, mediante simples resoluciones administrativas. Haya llegado la hora que comprenda cada productor que el campo es un tomador de los precios del mercado, en los cuales no puede influir unilateralmente de ninguna manera. Debe ajustarse a las leyes económicas que se encuentran muy vinculadas, en términos generales hablando, a las contingencias climáticas. Hasta aquí la explicación económica, pero la realidad, lamentablemente, allí no termina, porque el productor no está condicionado meramente por la ley de la oferta y la demanda, porque por encima de ella se encuentran los precios que le pagan por decisión del gobierno de turno. Esto acontece porque el mundo agropecuario tiene muy escasa organización como factor de influencia y de poder en la sociedad. Los precios de sus productos están sometidos al arbitrio de los gobiernos y por lo tanto siempre van a ser bajísimos. Los gobiernos en general, no hablo exclusivamente de la presente administración, necesitan del esfuerzo rural para conseguir fondos para hacer dádivas a quienes acudan a sus actos o voten sus candidatos, o dilapidar en gastos públicos injustificables el dinero duramente ganado por los productores agropecuarios. El campo es utilizado también por supuestos economistas para tratar de menguar la inflación que genera la oferta de servicios públicos del Estado, que es de bajo rendimiento. Para algunos funcionarios y sus asesores, la manera de contener la inflación es reducir lo más posible los precios que obtienen los productores agropecuarios, lo cual es un error mayúsculo, porque finalmente baja la calidad y la cantidad de la producción y los precios vuelven a subir.
Las retenciones y la sobrevaluación del peso han terminado con la rentabilidad agropecuaria. En lo que concierne a lo que pasa ahora, encumbrados integrantes de la presente administración han señalado que tienen el propósito de ir por todo, palabras que al parecer significan despojar de sus campos a los propietarios rurales que han conseguido mantener funcionando su explotación con sacrificio y dedicación. Esa confiscación se va realizando gradualmente para que sea indolora. Van demoliendo lentamente el derecho de propiedad mediante trámites costosos e inútiles que debe realizar el productor y las soluciones administrativas que menguan los precios que recibe. Se va a brindar un ejemplo. La soja tiene una retención del 35% sobre el valor de venta al exterior, pero además de ese impuesto, voraz, carente de base científica alguna, debemos añadirle un tipo de cambio sobrevaluado. Esto último significa que la cantidad de pesos que se entregan a los productores por los dólares que producen las ventas al exterior son inferiores. Un párrafo aparte merecen los productores lecheros que, además de todo lo otro que hemos visto, venden el producido de sus esfuerzos y desvelos a usinas lácteas, que en la práctica son un monopolio de compra. No ha habido una persona que yo sepa, de quienes asesoran al agro o dicen ser sus representantes, que les explique a los productores lecheros que están en manos de esos monopolios y que los ingresos que obtienen de ellos son los que estos monopolios calculan que les permiten seguir a los productores subsistiendo con lo justo para que ellos puedan obtener la materia prima barata que transforman y comercializan. A menos que los tamberos se organicen para protegerse, nunca van a recibir un precio razonable por un litro de leche. Por un litro de leche le pagan al productor a razón de pesos 1,60 y el sachet en el supermercado vale 6,50. Deducido los gastos de comercialización, un kilo de novillo bueno vale 8 pesos con 50. El kilo de carne se adquiere en el supermercado a razón de pesos 40 el kilo. ¿Alguien serio puede decir que el productor se lleva la mayor parte del precio de venta que paga el consumidor? No hay que olvidar, además, que por encima de los precios del supermercado para la carne y para la leche, como para otros productos, están las decisiones de los funcionarios que intervienen en el sistema de precios, de manera que el agro no percibe ni siquiera las retribuciones que pagarían sin intervención del Estado quienes adquieran su producción. Los impuestos, lamentablemente, tampoco se utilizan con el propósito para el cual se recaudan. Esos impuestos de los que estábamos hablando, que podríamos denominar, sin exagerar, verdaderas exacciones, no son empleados en pagar obras y servicios públicos imprescindibles como caminos, ferrocarriles, puertos, diques, energía eléctrica, seguridad, salud, educación, etc., sino que son gastados por otros funcionarios alegremente, sin rendir cuentas a nadie de lo que es lo que hicieron con el dinero de la gente. Hace unos pocos días, Rosario Sica, una conocida dirigente de los expendedores de combustibles independientes, explicó que el impuesto a los combustibles que pagan los consumidores para hacer obras hidráulicas en la provincia de Buenos Aires y contener el desborde de las aguas, se ha gastado evidentemente en otra cosa, porque tenemos 3.500.000 hectáreas inundadas. Suponiendo que cada una de esas hectáreas hubiera producido nada más que 100 kilos de carne por año, se habrían dejado de obtener 350.000 toneladas de carne vacuna. Si se las hubiera podido exportar a $1.500 la tonelada, lo cual no es un precio maravilloso, de todas maneras, el país hubiera
recibido más de 500 millones de dólares. Nadie explica por qué debemos tanto a cientos de miles de acreedores argentinos y extranjeros y tenemos infinidad de pleitos donde se nos reclaman pagos aquí en el exterior. Todo esto ocurre después de haber quitado a los ahorristas de los bancos una porción significativa de sus depósitos y burlar a quienes compraron bonos argentinos entregándoles títulos que son una parte de escasa significación del dinero originalmente invertido. El campo debe organizarse para defenderse. La única solución es que el campo argentino, entre otras medidas, tome la decisión de unirse, pagar espacios en medios periodísticos y tener voceros profesionales que lo defiendan. En cada pueblo es preciso, además, bajar a la arena política para hacer valer su derecho a una vida digna y realizar un trabajo que en definitiva sirve a la patria. Las organizaciones rurales deberían designar cuidadosamente representantes en cada conglomerado urbano que se ocupen realmente de los derechos y necesidades de los productores, los impuestos que se pagan, las obras que se realizan con ese dinero, la eficacia de los funcionarios para gestionar los intereses comunes a todos los habitantes y se constituyan en voceros de sus colegas. Estos representantes del agro que van a producir ese contador del cual hablaba, van a defender a los productores, van a formar la estructura que defenderá a los productores desde el lugar donde los hechos ocurran. Serán las columnas de una imprescindible organización que deberá funcionar pueblo por pueblo. ¿Por qué en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Brasil, Francia y en tantos otros países no les pasa lo que les ocurre a nuestros productores que están trabajando a pérdida actualmente? Sencillamente porque no lo permiten. Debemos imitarlos. En nuestro medio, cada aumento de la producción o rebaja de costo que se consigue por el ingenio del productor y por la rapidez con que adapta la tecnología disponible, enseguida, inevitablemente, recibe impuestos que anulan el beneficio que obtiene. Esta es la ley de bronce del campo argentino y sus sufridos protagonistas. Son siervos, parecen siervos de un ignoto patrón que en muchas ocasiones ha sido un inepto y a veces un ladrón que lo va a dejar sin nada, a menos que se decidan hacer lo que se debe hacer para no perder su patrimonio y la fuente de trabajo de millones de argentinos. Lo voy a repetir a lo que dije anteriormente. El campo debe unirse, debe organizarse, debe aprender a defenderse. Defenderse como defiende también la fuente de trabajo de muchísimos argentinos. En sus manos está construir un destino mejor. Y si no hacen lo que deben llevar a cabo, merecerán la suerte a la cual inescrupulosos e incapaces parecen haberlo condenado. Déjenme reiterar este concepto. En las manos de los agropecuarios, de los productores agropecuarios, está construir un destino mejor para ellos, pero si no lo hacen, si no hacen lo que deben llevar a cabo, merecerán la suerte a la cual inescrupulosos e incapaces parecen haberlos condenado. Buenas tardes a todos.